Estamos estudiando en serie sobre la iglesia. Y todo este tiempo hemos estado hablando lo que es la iglesia, las cualidades de la iglesia, lo que es o la importancia de la membresía de la iglesia. Pero hoy quiero que levemos los ojos al cielo. Hoy vamos a hablar del Dios de la iglesia. ¿Y cuántos creen que tenemos un Dios misericordioso? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios todopoderoso? ¿Cuántos creen que tenemos un Dios justo? Todos sabemos que ese es nuestro Dios. Pero ¿cuántos saben que tenemos un Dios muy extraño? Para mí es extraño. ¿Para ustedes es extraño? Conozco ese silencio. ¿Qué es algo extraño? Un Dios extraño. No es de este mundo, es de los cielos. Y hace cosas que no son conforme a nuestro razonamiento lógico, ¿sí o no? Es extraño. Y yo creo que es muy importante que sepamos conocer hoy, hablando y aprendiendo acerca de la iglesia, conocer al incomprensible Dios de la iglesia. Nuestro Dios es incomprensible. Job 9:10 dice, Él hace grandes e incomprensible y maravillosa cosas sin número. Léalo, busque Job. Y ese texto es un texto que dice tanto y a la vez qué difícil es poner cualidades o cantidades de cosas de nuestro Dios. Job, capítulo 9, versículo 10, ¿qué dice? Él hace cosas grandes. ¿Cuánto dicen amén? Pero ¿qué más dice que hace? E incomprensibles y maravillosas sin número. En esta mañana quiero que meditemos en nuestro Dios y Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia, el que edifica su iglesia, que podamos comprender lo que Él demostró en esta vida, que Él es Dios, que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Les invito a que meditemos en nuestro texto que vamos a exponer en esta mañana. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Y vamos a tomar lectura del versículo 31 al versículo 37. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Les aseguro que este texto que vamos a citar va a producir algunas sensaciones extrañas en nosotros también. Dice Jesús sana a un sordo mudo. Pero vamos a la lectura. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Versículo 32 dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogasen que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Efata, que quiere decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. ¿Y qué pasó? Y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es extraño nuestro Dios, ¿no? Hace cosas extrañas.
Pero les voy a invitar a mis amados hermanos de que usted participe del sermón en esta mañana, utilizando lo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos, el poder de la imaginación. Con el poder de la imaginación uno puede hasta viajar a otro lugar, ¿no es cierto? Uno puede cerrar los ojos y decir, vamos a un lugar bonito, y cerramos los ojos y es como que la imaginación nos hace desarrollar ese lugar. Por lo tanto, la imaginación forma parte de nuestra naturaleza, que nos permite a nosotros entrar en la escena o en el ambiente con solo imaginar. Es más, nuestras papilas gustativas están tan relacionadas con nuestra memoria que si les digo, usted puede volver a su mente el sabor de un rico y jugoso asado. Yo sé que sí, porque usted tiene registrado el sabor. O si le dijese algún sabor de helado, usted va a traer a su papila gustativa de su lengua el sabor. ¿Por qué? Porque está registrado en su memoria. Así somos, así fuimos creados por el Señor. Por eso es que el deseo se mueve con algo que conocemos, ¿sí? ¿Cuántos desean un helado de chocolate? ¿Y por qué quiere comer un helado de chocolate? Porque ya probó y le gustó y sabe cuál es el sabor. Entonces es muy importante para nosotros que cuando leamos las Escrituras, la leamos con todos nuestros sentidos. La leamos entrando en la historia, visualizando el momento que Jesús estaba allí, que nos permite a nosotros entrar en el ambiente y en la situación para poder ver que no es simplemente un relato histórico, sino algo que podemos obtener enseñanza. Así que lo primero que tenemos que ver y observar aquí nosotros es que esto verdaderamente es un caso curioso, en el cual vemos al protagonista de la historia, que es Jesucristo, siempre es el protagonista de todas las historias bíblicas, y claramente encontramos algo aquí, una situación demandante de un problema que tenía alguien, un pedido de ayuda y una solución. Pero esta vez la solución es de una manera extraña. Si nosotros vemos el contexto, anteriormente al versículo 31, encontramos desde el versículo 24 otro subtítulo que habla de otro hecho milagroso de Jesús, en este caso la fe de una mujer sirofenicia, una mujer cananea. Y no voy a leer todo, pero simplemente voy a hacer mención que esta mujer era griega, no era gentil, no era judía, y resultó ser de que esta mujer tenía una hija que estaba atormentada por espíritus inmundos. Ella, al enterarse que Jesús estaba en aquella región, vino y se postró, dice el versículo 25, a sus pies, y aquella mujer cananea le rogaba que echase fuera al demonio de su hija. Lo más curioso es que el relato de Marcos dice que lo que pasó, pero este mismo relato se repite en Mateo, capítulo 15, versículo 23, y veamos nosotros lo que dice el versículo 23 de Mateo 15, y luego volvemos a Marcos. Mateo 15, acuérdense que esta mujer sirofenicia le rogaba mucho a Jesús que él eche fuera el demonio de su hija. ¿Qué dice el versículo 23 de Mateo 15? Del mismo relato. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Curioso, ¿no? Jesús no le respondió palabra. Añade ese texto o esa parte del versículo que quisiera sumarla y volvamos a Marcos para continuar con el relato, para que podamos ver nosotros lo que significa, lo que implica puntualmente qué está pasando aquí con Jesús. Imagínense, usted viene con una necesidad y le ruega a Jesús y Jesús no le presta atención, no le responde una palabra. Ya es un tanto curioso. Sin embargo, lo más curioso y lo más extraño es de la forma que Jesús le responde a esta mujer. Versículo 27 de Marcos 7 dice, Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Muy fuerte, ¿no es cierto? Uno puede decir, ¿por qué Jesús está haciendo esto? ¿Está maltratando a esta mujer? ¿Cuál es el sentido? Ella le respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, por esta palabra, ve, el demonio
ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Qué podemos ver de esto? Jesús no estaba maltratando a esta mujer, no estaba tratándola mal, sino que todo lo contrario que nosotros podemos ver en el texto. Él estaba conduciéndola a un caudal de la bendición genuina por medio de la fe verdadera. Porque muchas veces nosotros desistimos de insistir con Jesús ante la falta de respuesta. Inmediatamente buscamos plan B, plan C, plan D y empezamos a ver alternativas de cómo podemos nosotros solucionar nuestro problema. Lo que hizo Jesús al decirle, no es bueno que le quite comida a los hijos y darle de comer a los perrillos, ella podría haber dicho, ay, bueno, perdón, disculpe, no lo molesto, y se iba. Lo que Jesús estaba haciendo verdaderamente es conducirla por la fe a explotar a una convicción de que solamente Jesús podía ayudar. ¿Y cómo la sanó? ¿Cómo la liberó Jesús? Ni siquiera fue. Solamente le dijo, por lo que dijiste, ve que el demonio se acaba de ir. ¿No podía haber hecho eso con este hombre sordo y tartamudo? Hay algo curioso, porque no obra de la misma forma. En este sermón quiero que observemos tres cosas principales. Lo primero es el método extraño que tiene el Señor Jesús para sanar. Extraño, ¿no? Meter los dedos en la oreja, escupir la lengua. Convengamos que es extraño para nosotros. Quiero que usted me ayude con su imaginación y vamos a la situación de ese lugar. Lo segundo que quiero que observemos son tres cosas que aprendemos del extraño método que usa Jesús. Y lo tercero es que podamos nosotros ver una conclusión gloriosa de este suceso. Así que lo primero que quiero que veamos es el método extraño que Jesús usa aquí para sanar a este hombre que estaba con una discapacidad. No lo trata a todos de la misma forma el Señor. Y eso es algo como un principio que debemos resaltar. Ahora, ¿qué hace Jesús? Fíjense en ustedes, versículo 31 dice que él volviendo de recorrer y vino por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. ¿Cuál es el método? Observemos el método de Jesús. Ya vimos en la otra historia de la mujer sirofenicia que él dijo, ve que encontrarás a tu hija limpia del demonio, ya no está, libre. Ahora, ¿qué hace con este hombre? Fíjense en qué importante, dice que Jesús lo primero que hace es lo aparta de la gente. Yo me imagino que los que tienen este problema de la tartamudez deben estar cansados de ser el centro de las burlas y de toda la rigurosidad de las cargadas y de cuantas cosas. Porque una persona que tiene alguna incapacidad visible, la morbosidad y la maldad de todos los seres humanos hace que muchas veces esas personas sean el centro de las burlas. Y este hombre tartamudo seguramente habrá estado cansado de que todo el mundo sea el que lo use para sus bromas, para sus chistes, o tal vez para discriminarlo o no tenerlos en cuenta. Entonces Jesús lo primero que hace es lo aparta, lo lleva a un costado. No hay duda de que sus discípulos estaban con él, pero Jesús lo lleva aparte de toda la gente que había estado allí. Y luego, ¿qué dice que hace el Señor Jesús? Dice que les mete los dedos en sus orejas. Curioso, versículo 33, y metió los dedos en las orejas de él. Muy bien, si tenemos una persona acá, es importante usar la imaginación de que Jesús puso sus dos dedos, no dice qué dedos, puede haber sido los índices en las dos orejas, ¿sí? Ya es una cuestión medio complicada. Ustedes saben que todos tenemos nuestras orejas
y el oído exterior tiene un fluido grasoso que segrega justamente en lubricación y que no es para nada agradable. Por lo tanto, yo creo que sería muy incómodo de que alguien pusiese los dedos en la oreja. Yo no creo que sería un método que les recomendaría que vamos a orar y a sanar a las personas así, metiendo los dedos en la oreja. Creo que también más incómodo es que alguien meta sus dedos en tu oreja, porque uno sentiría como esto es una invasión a una privacidad, está tocando mi cuerpo y algo que no es común. Pero Jesús hace esto. Es interesante ver lo que hace Jesús. Pero lo más interesante es esto, que yo no puedo afirmar qué es lo que hizo o cómo lo hizo, pero solamente tenemos dos opciones, porque el versículo 33 dice, y escupiendo, ¿ven la coma? Coma. Es como para que paremos un poco, ¿no? Y escupiendo, dice, tocó su lengua. Ahora, es probable que Jesús haya sacado uno de sus dedos, escupió saliva en su dedo y le dijo, saca tu lengua, y le colocó la saliva en su lengua. Pero no dice eso, sino que le dice escupiendo tocó su lengua. Entonces, solamente es dos posibilidades, o que haya sacado uno de sus dedos, mojar su dedo con su saliva y untarle la lengua del tartamudo, o ya saben cuál es el otro método, que le habría dicho, saca tu lengua, sin sacar los dedos de allí, y ¿cómo lo hizo? Escupió. Ese es nuestro Dios. ¿Extraño? Métodos raros. ¿Sí o no? Y no solo que hace esto, sino que dice el versículo 34, que levantando sus ojos al cielo, observen, así, ya había escupido, mira al cielo, ¿y qué dice? Gimió. No es suspirar, aunque algunas versiones dicen suspiró. Gemir es una expresión de lo profundo del estómago que sale como un lamento hacia los cielos. Un gemir era una expresión de dolor, de angustia, como un grito que salía hacia el cielo. Y habiendo gemido, mirando hacia el cielo, dijo, Efata. O sea que habló en otra lengua. Y dijo, Efata. Aquí, traducido del arameo, es, sea abierto. Sea abierto. Ahora, ¿no podía haber dicho Jesús, sea abierto y listo? ¿Lo podría haber hecho o no? ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Necesitaba hacerlo? ¿Era necesario? ¿Era necesario sacarlo aparte, poner los dedos en las orejas, escupir la lengua, mirar al cielo, gemir y decir efata en otra lengua para que esto suceda? ¿Era necesario? ¿Sí o no? No, sí. Ustedes saben que Jesús en la barca, Él solamente se paró y dijo, ¡silencio! Y el mar y el viento se calmó. Le obedeció. ¿Podría haber dicho esto? Claro. Es más, con la mujer sirofenicia ni siquiera se levantó. Él le dijo, ve con esta fe que tu hija está libre. ¿No podía haber hecho esto Jesús? Él necesitaba hacer todo esto. Jesús no necesitaba, mi hermano, tomarlo aparte, meter los dedos en las orejas, escupir la lengua, no necesitaba gemir, no necesitaba hacer conjuros, ni repetir mantras, ni nada de esto. Jesús es Señor, no necesitaba hacer eso. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué hizo esto Jesús? No hay duda que todo lo que Jesús hace y está en las Escrituras es para enseñar, es para que aprendamos.
es para que nos corrijamos, para que nos eduquemos bíblicamente a cómo debemos actuar y qué debemos hacer. Pero era necesario para este hombre enfermo, pero también era necesario, versículo 32, para los que le trajeron. Y era necesario para los discípulos que estaban con él, y era necesario para toda persona que pueda escuchar y ver esta historia. Porque estos que dice el versículo 32, no menciona su nombre, pero dicen, y le trajeron a Jesús, a un sordo y tartamudo. Y dice, y les rogaron que le pusiese la mano encima. Bueno, es algo admirable, es maravilloso, es digno de alabanza lo que hicieron estos amigos. Lo mejor que podría haber hecho estos amigos es llevarlo a este hombre a Jesús, ¿sí o no? Es lo mejor que podemos hacer todos nosotros, es conducir a cualquier persona que necesita llevarla a Cristo. No es un curandero, no es un brujito de turno, es el Rey, es el Señor, es Dios. Lo mejor que podía haber hecho todos estos amigos era llevar al que necesitaba a Cristo mismo, al que esté con Él cara a cara. Pero hay algo que hicieron mal. Hay algo que hicieron mal. Lo que hicieron mal es sugerirle a Jesús lo que tenía que hacer. Dice el versículo 32, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Ahora sí, es muy probable que ellos habrán tenido como un patrón de que Jesús sanaba así, porque en Marcos capítulo 6, vemos nosotros que cuando Jesús había estado sanando a otras personas, Jesús había estado sanando, bueno, no voy a demorarme mucho en el texto, pero ¿qué dice? Que después que Jesús había estado en Jerusalén, incluso que había estado allí, dice, saliendo predicaba a los hombres y se arrepentía y echaba fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y muchos se sanaban. Pero también vemos nosotros que Jesús es el mismo que trajo la sanidad a muchas personas, dice, poniéndoles las manos encima. Entonces habrán pensado ellos, bueno, la forma de que Jesús va a hacer un milagro es que Él ponga su mano encima. Pero no, Jesús usó un método extraño. Ya es extraño, ¿no? Yo no sé si a alguien se le ocurre que sanar escupiendo, usando la saliva, es lo mejor. No es lógico. Aunque rara costumbre tienen algunas madres, ¿no?, de sacar la lagaña de los ojos del hijo, ¿no? Y cuando tenemos el pirincho satelital acá, ¿qué hacían las madres? Algo extraño tienen las madres también, ¿no? Pero el uso de la saliva no es muy reconfortable, no es algo que uno puede decir, qué bueno. Realmente es algo que genera repulsión. Hablando entre nosotros es como que es algo asqueroso. Teníamos en la escuela nosotros, en la escuela secundaria, un compañero que era muy, muy mezquino, que él cuando compraba su Coca-Cola, ¿sabe lo que hacía para no convidar? Ya se imagina. Sí. ¿Quién quiere? Decía después. Obviamente que nadie. Nosotros los que tomamos mate somos ciertamente criticados en otras partes del mundo porque dicen, ¿cómo pueden pasarse esa pipa boca en boca con otras personas? Porque no puede haber contacto. O salvo que alguien quiera tomar una bebida no poniendo su boca. Por eso es que tratan de ver la forma de volcarse la bebida en la boca. Porque cierta manera trae una sensación de repudio o algo de rechazo o algo que no es bien visto. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué hizo esto el Señor que edifica la iglesia? ¿Cuál es el motivo de por qué lo hizo? Si Él no necesita hacer esto. Él solamente puede decir, sea hecho, y fue hecho.
Si toda la creación fue hecha por Él, todo por Él subsiste, todo por Él fue hecho, dice Juan capítulo 1. Y Él solamente dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuál es el motivo que Jesús hace esto? Estos que llevaron a este hombre enfermo debían aprender dos cosas. Número uno, es muy bueno conducir a alguien a Cristo porque necesita de Él. Pero número dos, no le sugieras ninguna ideas al Señor de cómo lo tiene que hacer. Qué error del falso evangelio de decir, yo declaro, yo decreto, yo establezco, el Señor hará esto hoy contigo y lo hará de esta forma si tú lo haces. Dios no necesita que nosotros digamos qué tiene que hacer. Vamos a ver 3 reflexiones o 3 aprendizajes de los métodos extraños que Jesús tenía. Lo primero que tenemos que ver nosotros es que de este método extraño que Jesús optó para sanar a este hombre sordo y tartamudo, tenemos 3 aprendizajes muy importantes. Primer aprendizaje, aprendemos que el Señor no se ajusta a ningún plan preestablecido por la mente del hombre. Nunca. Jamás hizo Dios algo lógico en toda la Biblia para la mente humana. Todo lo que vemos en toda la Escritura es que Dios hizo cosas extrañas, como dice Job capítulo 9. Hace cosas inexplicables Dios. No las podemos entender. Por eso es que el regalo de Dios es ¿qué cosa? La fe. ¿Para qué? Para creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque voy a descreer, voy a dudar, voy a caer en fábulas, voy a caer en argumentos teóricos de la ciencia, pero no vamos a tener exactitud. Pero la fe me permite a mí creer aún hasta lo que no puedo entender. Ese es nuestro Dios. Pero Él hace lo que quiere y como quiere hacerlo, porque Él es Dios. No quiere Él que nosotros los encerremos en nuestros pensamientos, en nuestros preconceptos. Ya Isaías 55:8, fíjense en qué lo que dice el capítulo 55 de Isaías, versículo 8. Y esto es por qué no quiere Dios que lo encuadremos en nuestros razonamientos o presuposiciones, porque es totalmente diferente. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué necesitamos nosotros buscar al Señor, pero decir, Señor, que sea como tú quieras hacerlo? Porque nunca nuestros pensamientos son como los del Señor. ¿Es un acierto buscar ayuda de Él? Por supuesto. ¿Dónde más iré? Cantábamos nosotros, ¿no? ¿Dónde más iré? No podemos ir a nadie más que a Cristo. Pero es un error darle a nuestro Señor la forma que queremos que hagamos o que Él haga las cosas. Cuando usted va al médico, ¿qué hace? Después que lo atiende, ¿usted le sugiere al doctor lo que quiere que le recete? ¿Usted le dice al doctor lo que tiene que hacer en su vida? ¿O usted cuando lo está por operar en el quirófano le dice, por favor, no me ponga anestesia total porque yo lo voy a guiar, doctor? ¿Yo le voy a decir cómo va a trabajar? Absolutamente no. Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Ese es el Dios de la iglesia. Ahora, es muy importante saber que lo que hace el Señor es eliminar todo lo que bloquea nuestra bendición para recibir nuestra bendición de Dios. Por ejemplo, nuestros preconceptos, nuestras presuposiciones, incluso la soberbia o el orgullo que a veces nosotros creemos dominar la situación y le decimos al Señor cómo tiene que hacer las cosas.
Hay una historia curiosa en Segundo Libro de Reyes. Segundo de Reyes, el capítulo 5. Narra la historia de un general del ejército del rey de Siria llamado Naamán. ¿Se acuerdan de esa historia? Naamán, dice el versículo 1, era valeroso en extremo, pero era leproso. Era el general más grande del rey de Siria. Un gran hombre, valeroso en extremo, ¿sí? Dice, era sobresaliente en todo, pero era leproso. Estaba sentenciado a una muerte lenta, dolorosa y vergonzosa por causa de la lepra. Cuando éste escuchó que una de sus criadas le comentó a su mujer diciendo de que había en la tierra de Samaria un profeta, un hombre de Dios que podía sanar, que podía quitar esa lepra, lo que hizo él fue al rey, a su amigo, y le dijo esto. Y entonces el rey mandó cartas de honor al rey de Israel para que sanase a su general. Cuando dice el versículo 7, el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Este me está provocando, dice. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Cuando lo oyó Eliseo, el profeta de Dios, el varón de Dios, le dijo al rey por qué había rajado su vestidura, y él le cuenta lo que había pasado, y entonces le dice que venga a mí, que venga a mí. Entonces, ¿qué dice? Versículo 9. Vino Naamán, este general, con sus carros, con sus caballos, y se paró a las puertas de Eliseo. Imagínense, ya dice claramente en el versículo 5 que él salió llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas de vestido. O sea, iba con todo su poder. Él habrá estado pensando que iba a llegar con todo su dinero, con todo su poder, con todas sus jerarquías como un general, y vino a la casa del profeta. ¿Para qué? Para que lo sane de la lepra. Ahora, qué curioso, todo habla de Cristo. Dice que el rey había enviado a este general, y cuando llega a la casa de Eliseo, dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero. O sea, no salió Eliseo a recibirlo. No salió con trompetas, con honores. Ni siquiera salió. Le mandó el changuito de los mandados. Sí, buenas. Dice el rey que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. Vaya, 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 vaya. Faltaba que le diga eso, ¿no? Es exactamente lo mismo que habrá sentido este general, porque ¿qué pasó cuando le dice esto? Dice el versículo 11, Naamán se fue enojado, diciendo, yo decía para mí, mire el concepto o el preconcepto, ¿saldrá? No salió, ¿sí o no? ¿Saldrá? Estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará su lugar y la lepra se sanará. Así pensamos todos. Yo pensaba que Dios iba a ser así y así y así. Lo que menos me imaginé que este tipo me mande a meterme en el Jordán, sabiendo que el Jordán, agua turbia, sucia, comparada con los ríos que dice aquí, el versículo 12, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y me lavaré en ellos y seré limpio. ¿Y qué hizo? Se volvió y se fue enojado. Cuando Dios no hace lo que tú quieres, ¿tú también te enojas? ¿Quieres que Dios obre, sí o no, en tu vida? ¿Y cómo quieres que lo haga el Señor? Lo vamos entendiendo.
Los criados se acercaron y le hablaron muy prudentemente, le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, ¿no la harías? Si te dijera, vas a subir al monte Everest y en la punta vas a encontrar una rosa, ¿no lo harías? Te está pidiendo que te zambullas 7 veces en el río, ¿no puedes hacer eso? Y allí el general, con todas sus pompas y galardones y sus trajes de guerra y tantas cosas, a la orilla del Jordán, sacándose la ropa, ahí voy. 1, vuelvo otra vez. 2, menos mal que no había celulares, ¿no? Si no se hacía viral. Y 7 veces quedó limpio. Esta historia respalda a lo que hizo Jesús, algo que no tiene lógica para la mente humana. Nunca Jesús hizo algo para conformar al hombre, sino para agradar al Padre que lo envió. Nunca la Biblia dice que hubo cosas lógicas y razonables para la mente humana. Cuando Moisés estaba atrapado entre 2 montes y el ejército de Faraón atrás, lo lógico sería que si Dios iba a hacer un milagro, edifique un puente celestial para que pasen, pero jamás era que se abra el mar en 2 y pasen en seco. Si el pueblo se estaba muriendo de sed, lo lógico era que haya un surgente desde la tierra de agua donde están las napas, pero no era lógico que salga de una roca, que salga agua. No era lógico que cuervos sean justamente un cuervo, las aves que Dios escoja para que le lleve carne a Eliseo para que coma. No hace Dios nada lógico para el razonamiento del hombre, porque Él debe ser glorificado. Si nosotros volvemos a Marcos capítulo 7, deberíamos llegar a esta conclusión de este primer aprendizaje, que es: Señor, por favor, hazlo, pero hazlo como tú quieras. Yo sé que todo lo que estamos aquí tenemos una necesidad física, emocional, familiar, económica, financiera, lo que sea, porque somos seres mortales. Pero también como iglesia tenemos necesidades. Y lo que debemos ver nosotros es que no necesita el Señor una ayuda de creatividad nuestra para saber lo que hay que hacer. Él es Dios y sabe perfectamente lo que va a hacer. Lo segundo que aprendemos es que aprendemos que el Señor quería que le miremos a Él lo que Él está haciendo y que esperemos en el Señor, que esperemos, por más que no tenga lógica para nosotros. Miremos lo que Él hace. Señor, queremos que sanes al sordo y tartamudo y por favor, ponle las manos encima. Y Jesús lo toma aparte y lo saca. Así que los ojos de todos habrán estado. ¿Y cuándo le pone la mano encima? Y extiende sus dedos. Saque la lengua. Imagínense lo demás. ¿Se puede imaginar? ¿Está usted allí? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo hizo eso? ¡Ah! ¿No sería esa su expresión? Lo que es orden para Dios no es orden para nosotros. Lo que es formas y métodos para Dios no son los nuestros. ¿Cuántas veces tenemos que aprender, hermanos, que la forma en que Él bendice es conquistando, invadiendo, absorbiendo con su presencia, con su poder, con su gran misericordia, con su amor?
En verdad, Él es el que se conecta y conecta al hombre con su necesidad con el trono del Padre en la gloria. Él conecta claramente porque es el Señor el que hace las cosas. Él absorbe con su presencia. El que está sano absorbe al que está enfermo. El que puede oír al que no puede oír. El que puede hablar absorbe al que no puede hablar. El que está en tinieblas, Él con su luz lo absorbe para que vea. Así es como llega la bendición cuando nosotros somos invadidos por su amor, por su presencia, capturados por su gran misericordia. Es cuando toda mi atención está puesta en Él, fija en Él. Cuando yo puedo confiar que no importa los diagnósticos que puedan dar los médicos, no importa las situaciones terminales que puedan venir o cuántas leyes judiciales se puedan levantar en contra de alguien. Hermanos, por encima de todo esto está la soberanía de Dios, quien es el que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad, lo dice su palabra. Dios no es un motivador. Tampoco es alguien que hace cosas para llamar la atención. No está simplemente capturando la atención para atraer personas. ¿Cuántas veces las iglesias evangélicas usan el nombre de Cristo y proponen milagros y cuántas cosas para atraer personas, hermanos? Dios no hace estas cosas. Es su palabra la que vence. Es su presencia y su autoridad. Solo esto ocurre cuando Dios nos absorbe con su espíritu y su gran amor y nos rendimos a Él. Pero también aprendemos que Jesús quiere mostrar la gloria de su bondad. Él podía haber sanado con solo una palabra, con solo dar una orden, aún desde lejos, sin necesidad de tocar. Pero Jesús hizo algo que le permitía incluso a este hombre sentir que la cercanía de Jesús. Él tomó intimidad al acercarse, al mostrar su interés. Así como aquel leproso que dijo, si quieres, Señor, puedes sanarme. Sabiendo que por ley jamás podía alguien tocar a un leproso porque tenía que ser sancionado por la ley. Pero Jesús no solo dijo quiero, sino que dijo, le tocó y le dijo quiero, sé limpio. Hermanos queridos, lo que Jesús está mostrando en este hecho y que nosotros debemos aprender es que no está haciendo algo para humillar, para avergonzar más a este pobre hombre. Que la gente tenga que decir, mire, este es sordo, es tartamudo, todo el mundo se ha burlado de él y encima viene Jesús y lo escupe. No es esa la intención. Es exactamente lo mismo que hizo con la mujer sirofenicia. Es conducirlo por la fe, sacándole todo tipo de argumentos y preconceptos y presuposiciones, ponerlo en el torrente de la bendición del Padre para su vida. Hermanos, nosotros también tenemos que aprender esto, que cuando Dios obra aún de maneras extrañas, no como lo habíamos planeado, no como lo habíamos imaginado, es porque Él nos está conduciendo a que estalle la verdadera fe que Él mismo nos ha regalado, para que podamos ver su gracia y su misericordia. Él conecta nuestro dolor con el cielo, con el trono del Padre. Por eso gime. Por eso Él gimió. En los cielos estaba el Padre y aquí en la tierra estaba ese hombre y en el medio estaba Él gimiendo, intercediendo. ¿No le recuerda algo? En el cielo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Aquí en la tierra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no estaba Él gimiendo en la cruz entre el cielo y la tierra, no estaba Él colgado, levantado allí a favor de nosotros. Lo que Jesús quiere que aprendamos es que Él quiere que le glorifiquemos la bondad y su amor. Concluyo con la tercera observación. Número 1, el método extraño que Jesús utiliza. Número 2, las 3 aprendizajes que tiene este método que Jesús usó. Y número 3, una conclusión gloriosa.
Él es el Señor. Mire esa escena una vez más. Jesús sufriente, Jesús en la cruz gimiendo por todos nosotros en la cruz, por todos los pecadores, para que nosotros recibamos vida. En un sentido espiritual, en la iglesia hay muchos que todavía son sordos y tartamudos espirituales. ¿Sabían eso? ¿Quién es alguien sordo que no puede oír? ¿Quién es alguien tartamudo? No dice mudo, dice tartamudo. Pero el tartamudo, por su tartamudez, preferiría ser mudo, ¿sabía? Porque se burlan, porque sufre y no puede transmitir lo que quiere. Ahora, ¿saben que espiritualmente hay hermanos sordos y tartamudos? Porque según hemos aprendido todos los cristianos evangélicos es que oír es por la palabra de Dios. Oír es leer la palabra. ¿Quiere saber si usted es sordo? Pregúntese, ¿cuántas veces en el día oigo la voz de mi Dios cuando leo su palabra? ¿Quiere saber si usted es tartamudo? Pregúntese, ¿cuántas veces usted habla en oración con Dios? Así que si ya se respondió estas preguntas, usted puede sacar esta conclusión. Yo no soy sordo y no soy tartamudo, escucho bien y hablo bien. ¿O está la otra alternativa? Señor, yo vengo a ti porque soy sordo, porque no tengo ninguna relación con tu palabra. No puedo leer, no puedo meditar, no puedo tener un tiempo a solas contigo porque no me hablas, no porque tú no quieres, sino porque yo no escucho tu voz. Y también soy tartamudo porque no puedo hablar contigo en oración. No diga nada, pero ya se evaluó. Si usted está en el segundo grupo de cristianos que no oran y no leen la Biblia, pues le presento al Señor de la iglesia, al Dios de la iglesia, que Él te está enseñando hoy que Él viene a abrir tus oídos y a destrabar la ligadura de tu lengua para que puedas orar. Porque si habría que calificar el pecado más grande para un cristiano, el peor de todos los pecados sería que pudiendo hablar con Dios por medio de la oración, y no lo hago, y pudiendo escuchar claramente la voz de Dios por medio de la lectura diaria de su palabra, y no lo hago, pues entonces sería un gran pecado para un cristiano. Porque ¿sabe cómo estábamos antes? Separados abismalmente y eternamente de Dios. ¿Qué nos separaba? Después lee Isaías 59:2, cuando dice: vuestros pecados y vuestras transgresiones han hecho separar a ustedes de Dios. Mire, hermano, cuando alguien en la familia está disgustado, lo peor que siente es cuando no hay diálogo. A veces los matrimonios tienen sus diferencias, algunos cruces de palabra, y los hijos sufren y saben cuando el papá y mamá no se dirigen la palabra. ¿Saben qué es lo más terrible? No es que no se hablen, sino que es el silencio con presencia. Que estén y no se dirijan la palabra y no se miren. Lo mismo el dolor de un padre con un hijo o una hija que no se dirigen la palabra. ¡Qué dolor! A veces uno podría decir, es preferible que no estén,
que estén lejos, que no los vean, a que esté al lado mío y no me hable, no me exprese nada, no me abrace, no diga cuánto me ama. Si hay algo terrible para alguien es el silencio con presencia. Yo me pregunto, ¿qué sentido tiene para usted, hermano, congregarse domingo a domingo si usted no tiene ninguna relación con Cristo en toda la semana? ¿Acaso no siente su presencia? Y si siente su presencia, ¿no necesita expresar con su boca cuánto le ama y cuánto le agradece por haberte salvado de la condenación? Redimido y justificado sin merecerlo. Señor, háblame, es el suspiro y el deseo de todos. Pero tu Biblia todavía tiene hojas pegadas porque jamás la abriste. ¿Cómo quieres tener una relación con el Señor? Lo glorioso de Jesucristo es que Él vino a este mundo dejando su posición para hacerse hombre, para venir a morir en la cruz, para reconciliarnos nuevamente con el Padre, quitando el impedimento, la barrera de la inmundicia del pecado. Ahora nos reconcilió, ahora estamos en paz con nuestro Dios. Hermanos, yo no sé el método, yo no sé la forma que Dios va a hacer que tu lengua sea destrabada y tus oídos abiertos para escucharle, pero estoy seguro que si tú estás aquí y le dices: Señor, sálvame, límpiame, líbrame, Señor, vuélveme a ti, pues yo te aseguro, hermano, que hoy tu día será diferente. Pregúntate, ¿soy cristiano? Respuesta: si soy cristiano, pues debería tener la necesidad de hablar con Dios y que Dios me hable. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es cultivar una relación experimental con un Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. Hablas con Él, Él te escucha, Él te responde, porque este Jesús es Dios. Dile al Señor: Señor, quiero escuchar de tu boca, Efata, Efata, sea abierto. Al instante, como me gusta cada vez que la Biblia dice al instante, al momento, y de pronto y de repente. Así obra nuestro Dios. Cuando es el momento, llega el momento, y al momento fueron abiertos sus oídos. Oh Señor, te clamo en esta mañana que así sea hoy aquí. Que al momento tus oídos sean abiertos. Porque quizás hoy sea la primera vez que estás escuchando no al pastor Raúl Oliva hablarte, sino el Espíritu Santo de Dios hablándote con convicción a tu corazón. A lo mejor hoy estás escuchando por primera vez la voz de Cristo a través de su palabra diciendo lo que Él quiere de ti. Al momento Él abrió tus oídos. Al momento la ligadura de tu lengua se destrabó. ¿Qué está ligando tu lengua? ¿Te liga la vergüenza de hablar de Cristo delante de tus compañeros, delante de tus amigos? ¿Te liga la vergüenza, la lengua, la vergüenza de expresar que eres un cristiano? ¿Qué es lo que está ligando tu lengua? Porque te ha defraudado un pastor, un amigo, un hermano, entonces ya te has enojado con Dios, con la iglesia, con todos. ¿Qué es lo que está ligando tu lengua? ¿Por qué tu lengua es la que expresa palabras de vida al Señor? La que expresa palabras de bendición y agradecimiento al Señor. ¿Por qué está ligada? ¿Por qué estás en silencio?
Cuando aún Cristo dijo, las piedras alabarán mi nombre si tú no lo haces. ¿Qué es lo que está trabando tu lengua? ¿Es el rencor? ¿Es la falta de perdón? ¿Es una raíz de amargura que te está carcomiendo por dentro? ¿O es porque aún no eres salvo? Porque el que está sin Cristo está muerto. Y los muertos no hablan. Yo quisiera que todos nos vayamos de aquí con el versículo 35 final, experimentando de que el hermano, la hermana, ahora habla bien. Ahora habla bien. Ya no tiene freno en su lengua. ¿No te gustaría experimentar en verdad en este mundo ser conducido por la voz del Espíritu Santo? ¿Te gustaría? Que estás por comprar un autito y el Espíritu te dice no. Y tú, pero sí está hermoso. Y te dice no. Y te lo bajó de precio. ¿Pero qué no ves que me bajó el precio? Y te dice no. ¿Pasa o no le pasa? Y después diciendo, si hay algún abogado de la iglesia porque me han estafado, me han vendido un auto robado. Te dijo no. ¿Sabes que así obra el Señor? Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos, solamente estos son hijos de Dios. Pero ¿cómo vas a ser guiado por el Espíritu si no le oyes? ¿Cómo vas a ser guiado a tomar decisiones si no le oyes? Y si le oyes, dice la palabra, no endurezca tu corazón como en el día de la provocación. Es una gloriosa conclusión porque Dios nos está llevando a vernos ahora a nosotros mismos. ¿Quieres hablar con el Señor? Amén. Gracias por ese amén. ¿Quién dijo? ¿Quieres hablar con el Señor? Cuando éramos novios con Carolina, vivíamos al frente, ¿no? Horas hablando por teléfono. Y hace un rato nos habíamos estado viendo, ¿no? No, ahora ya no pasa esto, pero antes era colga vos. No, colga vos. ¿Usted lo hizo? Horas por solo escuchar la voz de quien amo. Horas, horas, horas. ¿Amas a Cristo? ¿Amas su dulce voz? Te aseguro que cuando empieces a escuchar la voz del Señor, vas a perder la noción del tiempo. Vas a estar con Él, hablándole al Señor. Estos temas para mí son peligrosos porque me da ganas de seguir 4 horas más. Es tal la alegría cuando Dios hace algo así que cuesta no publicar la grandeza del Señor. Versículo 36, le mandó que no dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Algo pasó en mí que no lo puedo callar. ¿Se acuerdan que a Pedro y a Juan lo azotaron en el concilio y le prohibieron que hablasen de Jesús? Digan lo que quieran, amenacen todo lo que quieran, pero nosotros no podemos callar
ni dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. Pegue todo lo que quiera, pero no podemos. No es otra cosa más que Jesús diciéndote, ¿te das cuenta de lo que conociste en mí? El que tiene un encuentro con Cristo no puede callar nunca. Solamente hablar, hablar y hablar y hablar de Él siempre. Termino. ¿Cómo termina esta reunión? Ese culto, ¿cómo termina? Maravillados todos. Y en gran manera se maravillaron. En gran manera se maravillaron. Diciendo, unanimidad, ¿qué decían todos? Yo decía que eso tenía que hacer el Señor. Meter los dedos en la oreja, escupir la lengua, gemir. Bien hecho todo, muy bien. ¿Cómo eso que venga a poner las manos encima? Sí tenía que poner los dedos en el oído. Todos nosotros tenemos eso de asociarnos con el éxito rápidamente. Pero saben, ellos casi seguro que no eran conscientes de lo que estaban diciendo. Pero como todo tiene un propósito eterno y de cumplimiento en el Señor, lo que ellos estaban diciendo, primero, es lo que Dios en su creación dijo cuando terminó todo. Él fue el que dijo en Génesis 1:31. ¿Qué dijo Él? Dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Eso lo dijo Dios. Pero como Él es Dios, y este es Jesús, ¿será Dios? Al decir todo esto, ellos dicen, bien lo ha hecho todo, hace que los sordos puedan oír y los mudos hablar. Esto está en profecías en Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35 y termino. Dice así la palabra del Señor. Versículo 4 y 5. Decid a los de corazón apocado, deprimidos, heridos, debilitados, bajoneados, díganle en esto. Es imperativo, decid esto, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Quién es este que hizo esto? Este es Dios visitando. Es Dios haciendo las cosas. No hay Dios que pueda hacer las obras. No hay otro Dios como la haces tú. Hermano querido, identifique su necesidad, su principal necesidad. Y ahora ponga los ojos enfocados en Jesús. No busque a otro. Y elimine todos sus preconceptos, presuposiciones, ideas, lo que quiera. Toda lógica no tiene lógica en la voluntad de Dios. Él hace lo que quiere. Como iglesia estamos muy conscientes de que sabemos que estamos en días de definición de nuestra propiedad. ¿Qué es lo lógico para comprar una propiedad? ¿Tener qué cosa? Dinero. Ay, Señor, ¿qué hacemos? No hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. ¿Cómo hacemos? Señor, manda a alguien con dinero. No le demos sugerencias al Señor.
¿Usted está enfermo? No le diga qué tiene que hacer el Señor. ¿Está con situaciones en su hogar difíciles? No le diga al Señor lo que tiene que hacer. Solamente dijo, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Amados hermanos, elimine toda sugerencia y dígale al Señor, Señor, aniquila mis planes, aniquila mis ideas, destruye mis proyectos. Quiero caminar por fe, obedeciendo la voz de tu Espíritu, que puedo oír y hacer así tu voluntad. Hermanos, cuando aprendamos a hacer esto, no solo veremos lo que es la iglesia, sino quién es el Señor extraordinario, incomprensible, todopoderoso de su iglesia. Cierre sus ojos, por favor. Yo sé que todos venimos a la iglesia inicialmente pensando en nuestras propias necesidades. Oramos permanentemente por hermanos que están enfermos o con situaciones difíciles. Y yo sé que hay hermanos que están aquí que están pasando momentos difíciles. Pero has escuchado su palabra. Él no va a repetir nada con otro. No va a hacer nada de lo que ya hizo antes. Siempre hace cosas nuevas. Así dice Apocalipsis. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo te invito, amado hermano, hermana, que estás aquí presente, que te rindas al Señor. Si pudieras correr a sus pies, yo te diría, corre, hermano, a sus pies. Tú que sabes que tus oídos están cerrados y no puedes oír la palabra del Señor, no la letra, sino la palabra viva. Tú que tienes la lengua trabada, que no puedes orar y aún lo deseas, lo anhelas y no puedes orar. Allí, ahora, aquí, ahora el Señor está con sus ojos abiertos y sus oídos atentos a tu clamor hoy, ahora, acá. Preséntate ante Él. Preséntate ante el Señor. Resuelve primero tu incomunicación con Él, que te lleva a una vida frustrada, y después Él hará todo lo que tú quieras en tu necesidad, porque Él te ama. Pero primero resuelve la incomunicación, lo que te frustró, lo que te tiene en silencio, lo que no puedes disfrutar de su presencia, como que si fuera que es una carga estar en la iglesia. Puedes ir por cualquier parte del mundo, del universo, buscando un lugar más apropiado y no vas a encontrar más que la iglesia de Jesucristo. Porque Él está allí donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Querés hablar y oírle al Señor? Si de todo corazón lo querés, ponete de pie allí donde estás, para que juntos oremos. Señor, abre mis oídos y desata mi lengua, Señor. Yo necesito más intimidad contigo. Más intimidad contigo. Cerra tus ojos y háblale a Él. Aunque no te salgan muchas palabras, decirle, Señor, por favor, abre mis oídos. Destraba mi lengua. Señor, no busco a nadie más que a ti. Y aún como iglesia, Padre, te pedimos
Tú sabes nuestra necesidad. Nuestros días se acortan, pero tú eres soberano Dios. Y en tus manos están todos los tiempos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana reflexionar. Ayúdanos, Señor, a tener un encuentro verdadero contigo, Señor. Háblale al Señor, háblale. Háblale al Señor. Tuya es la gloria, Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me guiará, un camino hará. Escucha lo que dices, donde no lo